Buenos días, chicas, ¿cómo están? Chicas, aquí les voy a mostrar la tabla de frecuencia que estábamos resolviendo el día de ayer, pero pues se las voy a mostrar desde cero, como la teníamos. Esto nos va a dar entrada pues a las demás tablas que vamos a resolver. La idea es poder hallar la varianza, la desviación estándar y todos los elementos que componen las medidas de dispersión. Bien, chicas, teníamos el intervalo en puntaje inferior y superior, tal cual como aparece acá. Y la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa son los datos que habitan en el intervalo, es decir, hay 10 datos entre 150 y 190. ¿Qué es la marca de clase? Es el promedio. Entonces vamos a hacer el promedio. En Excel todo se escribe igual para que lo revise como una operación. Entonces la marca de clase es el promedio del intervalo, es decir, 350 más 190 y eso lo divido entre 2 y aparece ya este dato y sencillamente despliego y aparecen todos los promedios, no hay que calcularlos uno a uno. XY por FI es una multiplicación muy sencillo, XY lo multiplico, aparece un asterisco por FI, Enter y despliego y aparece. En esta columna, que es la que nos faltó ayer, aparece XY menos X barra es promedio, al cuadrado por FI. Entonces, primero necesito hallar el promedio, pero ayer me escapó recordar que el promedio en datos agrupados se halla distinto. ¿Cómo se halla el promedio en datos agrupados? Aquí está, miren. Aquí dice media, datos agrupados, es XI por FI sobre N. Así se calcula el promedio en datos agrupados. Cuando los datos no son agrupados, sencillamente suma los datos y los divide en la cantidad de datos. Pero cuando es agrupado, se multiplica por FI. Vamos a hacer el promedio. ¿El promedio qué sería? El promedio sería, te voy a colocar igual, suma, y voy a sumar todos los X y por los FI, paréntesis, y lo divido en la cantidad de datos. ¿Cuánto es la cantidad de datos? Es 100, y eso me da 256. Si ustedes se están preguntando por qué 100, porque fíjense que si yo aquí coloco igual, suma, y sumo la frecuencia relativa que me va a dar el total de datos, fíjense que me da 100. Entonces, por eso es que he colocado 100 ahí. Bueno, entonces vamos, listo, voy a colocar esto aquí. Entonces son 100. Bien, ya tengo el promedio. Entonces vamos a resolver esta columnita de acá, que es la que pues determina realmente la varianza y la desviación estándar. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Te voy a escribir igual XY, ¿quién es XY? Pues voy a irme a la columna de XY, lo señalo, menos X barra, ¿quién es X barra? El promedio, te lo señalo el promedio, cierro, chicas, y el cuadrado, ya hay una tecla en el computador que hagan de cuenta que es como un gorrito o una V al revés, y eso en Excel me permite elevar al cuadrado. Entonces, en el mío funciona con al gráfico y me coloque este gorrito. Y usted le colocan 2 y ya eso está elevado al cuadrado. Luego todo eso lo multiplico por FI. FI es la columna que está acá. Entonces le doy clic y este es el valor que me aparece y despliego y he hallado toda pues esta columna. Bien, chicas, mire, revisé algo. Aquí en la fórmula, cuando escribí igual XY menos el promedio, escriban el promedio mejor, 256, para que más exacto y da este valor y desplegamos. Haciendo una revisión, esos son los valores. Bien, entonces, pero recuerden qué es la varianza. Entonces, la varianza en datos agrupados era FI por XI menos promedio al cuadrado partido por N. Entonces, ¿qué es lo único que nos falta para hallar la varianza? Muy sencillo. Entonces va a ser igual, va a ser la suma de quién, de todo esto que está acá, que ya lo hicimos, y lo divido entre el total de datos que son 100 y doy clic y este sería el valor de la varianza. Entonces aquí le coloco el colorcito, entonces ya tenemos esta tabla completa, ya tenemos el promedio,
tenemos la varianza y bueno, ya tenemos por lo menos esta tabla que nos va a permitir construir las demás. ¿Listo?